Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos queriendo una vez más meditar en la palabra de Dios, meditar en sus promesas y ver qué es lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Él prometió que las cosas que los ojos no vieron, que los oídos no oyeron, son las que Él tiene preparadas para nosotros, para sus hijos. Sus tesoros, sus riquezas, sus promesas están en la palabra de Dios. Y hoy quería compartir con ustedes algo que me viene dando vueltas en mis pensamientos. La necesidad de velar en oración, de estar despiertos en lo espiritual. Y esto se da mucho a través de la oración. Si bien el estar buscando en la palabra, meditando en la palabra, produce cambios tremendos, comprobados científicamente, según un videíto que vimos hasta hace poco, dice que el leer 4 veces a la semana la Biblia produce cambios en nuestra conducta y en nuestro carácter. Estudiado científicamente, ahí se comprueba la veracidad de la palabra de Dios. Pero está la necesidad de estar despiertos en lo espiritual, y esto se da a través de lo que es la oración, que tanto nos cuesta. A veces tenemos tantos años de cristianos y tan poco desarrollado ese sano hábito de la oración. A veces el saber que necesitamos desarrollarnos en ese área trae carga, trae peso, porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas y quedamos frustrados. Pero sin embargo Dios nos ha dado la posibilidad de seguir perseverando hasta alcanzar el éxito en esta tarea que, más que una obligación, se tiene que transformar en un placer de poder estar en comunión con Dios. Y es tan importante el orar, que por ejemplo muchas veces se nos dice que hay que predicar, porque Jesús lo dijo cuando se estaba por ir, cuando estaba por ser levantado en los cielos. Le dijo a sus discípulos: predicad el Evangelio. Se nos dice, se nos enseña, y es verdad, hay una necesidad de predicar el Evangelio. Hay una necesidad de hacer discípulos. En ese mismo momento, antes de ser elevado, Jesús dijo: id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Hay comisiones puntuales, pero ninguna tan clara como la de la oración. Porque después que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, Jesús fue muy puntual y les dijo: en el Padre Nuestro, cuando ustedes oren, oren así. No dijo: hagan esto que les... enséñenles lo que yo les enseñé, sino esto es así, es claro. Y ahí, al ser tan claro, nuestra responsabilidad es clara, ¿no? Pero no solo nuestra responsabilidad, sino el beneficio, la bendición que hay en poder practicar la oración y lo que nos cuesta. Algunos estudiosos dicen que el modelo del Padre Nuestro tiene 8 plataformas, 8 bases, que cada oración que nosotros hacemos despliega un abanico de posibilidades, desde el Padre Nuestro que estás en los cielos hasta la última: líbranos del mal. Si nos ponemos a contar lo que dura esa oración, quizás en menos de 1 minuto la podés leer, en menos de 2 minutos la podés cantar, pero si nos detenemos en cada punto, en cada pausa, en cada concepto que el Señor nos enseña a orar, ahí tenemos para pasar un buen rato con el Señor y ser edificados y ser bendecidos y bendecir a otros. Pero ¿a qué apunto yo hoy? A la necesidad de reconocer que necesitamos orar. Y esto está en un pasaje tremendo, que es el pasaje donde se encuentra Jesús en Getsemaní. Este mismo pasaje que les voy a leer ahora aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas. Mateo y Marcos es muy similar las palabras que dicen. Lucas es un poquito distinto, pero yo voy a tomar, me pongo acá los lentes, voy a tomar el relato que hace Marcos. Me encanta algunas cosas que dice, no vienen al tema, pero por ejemplo cuando ahí Jesús
estaba orando, porque dice que él se levantó, fue a Getsemaní a orar después que lo habían traicionado. Era un momento duro, era un momento difícil. Judas lo traiciona y él se levanta y se va al monte. Era un momento en que el Señor necesitaba el apoyo y la oración de todos sus discípulos. Lo acompañaron todos menos el traidor. Y cuando están llegando a Getsemaní, Jesús lo sienta y le dice: espérenme acá entre tanto que yo voy y oro. Pero tomó consigo a Pablo, a Jacobo y a Juan, que eran estos dos últimos los hijos de Zebedeo, y lo acompañaron un poquito más allá. Entonces él le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice: quédense aquí, le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, y velen y oren por mí. Les estaba diciendo. Y él se fue más adelante, y acá es donde él se arrodilla y le dice, esto me encanta, dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. En un momento de angustia, ahí, cuando angustia viene de angosto, cuando no tenía aire, el Señor, un momento donde él clamó y gimió. Lucas lo dice, acá Marcos no, pero su clamor fue tan intenso y tan profundo que hasta sangre brotaba de sus poros, ¿no? Algo muy intenso. Y bueno, ahí el Señor le dice: quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, lo que vos querés. Vos podés hacer todas las cosas, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero hágase tu voluntad. Y dice que cuando volvió, los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El Señor estaba necesitando la oración de sus más allegados, de sus más cercanos, de aquellos que él había preparado. Necesitaba la oración de estos íntimos, de estos cercanos. Los que habían quedado más lejos, a ellos solamente les dijo: quédense aquí entre tanto que yo oro. Pero a ellos les había dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, pero velen, intercedan. Y cuando él volvió de orar, lo encontró durmiendo a Pedro y le dijo: Pedro, ¿no pudiste velar ni siquiera una hora conmigo? Y no sé vos, pero a mí esto de velar una hora me está haciendo un ruido tremendo, porque podemos desarrollar en nuestra vida cristiana un montón de cualidades, un montón de virtudes, un montón de características, pero si no desarrollamos esta característica que no se ve porque estaban en lo oculto, estaban en la noche, en la dificultad, si no estamos desarrollando la vida espiritual a través de la oración, nos va a faltar algo. Nos va a faltar algo. Y Jesús se dolió, pero fue de nuevo. Fue de nuevo. Y los exhortó, le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se fue otra vez, oró diciéndole las mismas palabras: Señor, yo sé que todo lo podés. Si podés, si querés, quita de mí este momento, este dolor, esta aflicción, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que volvió, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cuántas veces nuestros ojos están cargados de sueños personales y de sueños, quizás sueño físico, letargo, peso, cansancio? Y ellos no sabían qué responderle. Si hoy el Señor me dice a mí: ¿por qué no estás velando conmigo una hora? Y la verdad que quizás podría poner un montón de excusas, pero ninguna es válida. No sabría qué responderle al igual. Y vino la tercera vez, hizo lo mismo, fue por tercera vez Jesús. Y cuando volvió le dijo: duerman ya y descansen. Ya ha venido la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Jesús, después de esa tercera vez, encontró cuál era la voluntad del Padre. Primero se mezclaban con sus sentimientos humanos, de angustia, de dolor, de aflicción, una, dos veces, pero la tercera vez tuvo bien claro cuál era la voluntad del Padre. Que Él sea el Cordero inmolado, entregado por nuestros pecados y que pague el precio de nuestra liberación y de nuestra redención.
Muchas veces necesitamos más que una vez ir a orar por cuestiones. Hay que ser insistente como el Señor, que no solo fue 2, sino que fue hasta 3, aunque Él estaba solo, Él prevaleció. Y si seguimos insistiendo en oración por distintas cuestiones, el Señor nos va a mostrar cuál es su voluntad. Si bien Él puede hacer todas las cosas, a veces permite que las cosas se hagan de una manera porque a través del dolor y de la aflicción muchas veces nos despierta. Están nuestros ojos cargados de sueño, pero Dios permite que algún cachetazo, entre comillas, algún dolor, alguna aflicción nos despierte. Que el Señor nos ayude a despertar solas, de propia motivación, de propia gana, y que no tenga que venir alguna aflicción a despertarnos. Pero si tiene que venir alguna aflicción, bienvenida sea, para que estemos ahí despiertos en la brecha y no seamos como esas vírgenes imprudentes que se habían dormido y sus lámparas no tenían aceite, y cuando vino su Señor, su vergüenza fue grande. Hermano, hermana, gocémonos y hagamos lo que tenemos que hacer, velar, velar 1 hora, qué lindo objetivo, qué linda meta, qué linda propuesta. Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, para que esa oración no sea una carga, sino que sea un deleite que fortalezca nuestras vidas cada día. Mi hermano, nos vemos, bendiciones y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.